¿Qué tal? Esto es Don Comen y en esta ocasión quiero hablar de las causas y consecuencias de la independencia de Texas. El territorio septentrional de la Nueva España parecía ser materia olvidada para la administración virreinal desde el inicio de la empresa de conquista y colonización en el siglo XVI. El terreno era vasto pero poco poblado, además de que la distancia respecto a la capital del virreinato, la Ciudad de México, entorpecía las vías de comunicación. Dicha situación se mantuvo hasta los primeros años del México independiente en el siglo XIX, época en la que se suscitó la Guerra de Texas. Esa región de México era una zona muy importante para los intereses de los Estados Unidos en su proyecto expansionista. Si bien en aquel entonces el norte de la República Mexicana abarcaba lo que hoy son los estados de Arizona, Texas, California o Nuevo México, la verdad es que al encontrarse tan lejos del centro político y tan poco poblados, la administración del septentrión era complicada para un país que recién iniciaba una etapa de reconstrucción luego de casi 3 siglos de vida colonial. A causa de la urgencia de poblar los territorios de Luisiana y Texas, el gobierno mexicano accedió a la entrada de colonos irlandeses católicos, angloamericanos, holandeses y franco-canadienses. La llegada de Napoleón Bonaparte al poder en 1800 consiguió la recuperación de Luisiana para Francia, quien a su vez la vendió a Estados Unidos en 1803. Más tarde, para 1817, fue elaborado un decreto que permitía que ex súbditos de españoles pudieran trasladarse a tierra tejana. Moses Austin había iniciado el trámite ante Joaquín de Arredondo, comandante general de las provincias internas. Las condiciones de traslado exigían que las familias fueran católicas y así fue como llegaron 300 familias de Luisiana en 1821, aunque en realidad no eran católicos sino protestantes. Stephen Austin se dedicó a recorrer el territorio para conocerlo de forma tal que fuera atrayendo a estadounidenses que quisieran sumarse al proyecto de poblamiento establecido con el gobierno mexicano. El proyecto expansionista estadounidense tenía en esta época el vasto y desolado norte novohispano y luego mexicano como objetivo primordial en aras de obtener riqueza para así cumplir la ordenanza divina incluida en el Destino Manifiesto. El avance y conquista territorial estaba legitimado con el discurso inicial de los primeros colonos. La Constitución de Coahuila y Texas, promulgada en 1827, estaba en contra de la esclavitud, práctica que los nuevos colonos encabezados y promovían. Luego de varios intentos por que la ley antiesclavista no fuera aplicada en Texas, y al ver los desacuerdos existentes entre el gobernador y la población anglosajona, se optó por separar a Coahuila de Texas en 1828. Una nueva ley de colonización fue publicada el 6 de abril de 1830 y en ella se respetaba a los esclavos que habían entrado legalmente, pero insistían que no debían permitir la entrada de nuevos. La independencia de Texas se retrasó porque había ciudadanos que aún deseaban pertenecer al gobierno federal y otros querían adquirir tierras a bajo costo y que cada vez eran mejor difundidas en la nación norteamericana. No obstante, fueron formados grupos de colonos para iniciar la resistencia. El ejército mexicano, encabezado por el general Santa Anna, no partió a tiempo a combatir a los rebeldes y eso le dio oportunidad a Austin y a sus hombres de resguardar armas en el fuerte de El Álamo para cuando arribaron los mexicanos. Aunque era el objetivo final, en realidad no se declaró la independencia de inmediato, sino se implementó la separación del gobierno centralista. Santa Anna atacó el Álamo el 6 de marzo de 1836, pero estando en Béjar le fue notificada la firma de independencia de Texas el 2 de marzo de 1836. Documento que incluía las rúbricas de los mexicanos José Antonio Navarro, Lorenzo de Zavala y Francisco Ruiz. Las justificaciones para tal acción incluían la lucha contra la tiranía, la suspensión de los derechos básicos y el impedimento de alabanza a un ser superior por parte del gobierno centralista mexicano. Entre las causas de la independencia de Texas están el fracaso de la empresa militar mexicana por falta de preparación y recursos, el anexionismo perseguido por Estados Unidos y asimismo encontrar un nuevo territorio donde ejercer el esclavismo. También cabría destacar que la conservación del septentrión era una causa perdida desde el momento en que el lugar era inhóspito, desierto y con condiciones hostiles, si acaso habitado por tribus indígenas nómadas, que además eran grupos sociales no civilizados, al menos dentro de la concepción de civilización que tenían los españoles, los estadounidenses o los mexicanos. Otro motivo fue el desconocimiento de las condiciones de la zona más alejada de la capital del país debido a la falta de medios de comunicación eficientes y confiables. Entre las consecuencias de la separación de Texas está el desajuste de la soberanía nacional, que en sí carecía de firmeza, ya que un gran porcentaje de la población era analfabeta y una minoría privilegiada tenía acceso a la educación y por ende al conocimiento sobre el rumbo del país. El norte continuó despoblado y desatendido hasta que el expansionismo estadounidense llegó al oeste ante la inoperancia de un gobierno que optó por deshacerse del árido y estorboso septentrión para allegarse de dinero que auxiliara al rescate del resto de la empobrecida nación. También aparece el papel del gobierno en la historia, el cual generó descontento en los ciudadanos al optar por la venta del territorio norteño. Otro efecto a raíz de dicho acto fue la pérdida económica al no saber de la existencia de tierra fértil y minerales en lo que hoy es California, o de las fuentes de petróleo localizadas en Texas, precisamente por el desconocimiento de una región que tanto españoles como mexicanos poseyeron, pero nunca conocieron del todo bien.
Más información en el Rick Reichenberg y Catherine Hugh Lambert Journal of Bavarian and Latin American Studies, publicado en julio de 2005, y en Gran Historia de México Ilustrada, volumen 3, de Josefina Zoraida Vázquez, publicada por Planeta en el año 2001. Muchas gracias y hasta pronto.